que nos ocupa. Dios, para transformarnos puntualmente, transforma mis costumbres. La Biblia es la regla infalible de fe y conducta del cristiano. De fe, porque a través de los testimonios de la Escritura podemos creer en Cristo. La predicación del Evangelio no es exponer doctrina, es mostrar a Cristo. Y una vez llegamos a Cristo, se aprende lo que es el cristianismo. Pero tenemos que mostrar a Cristo, la obra de Cristo. Es nuestra regla de fe, la Biblia. Y conducta. ¿Cómo me debo conducir? Usted no viene a la iglesia que lo emocione. La adoración congregacional le permite ser ese puente, los que están aquí, para que usted pueda adorar a Dios. Porque cuando somos dirigidos, como Asaf dirigía el coro allá, nosotros podemos entrar a ese lugar de adoración y ser adoradores. Necesita ser impartido por la adoración, pero también necesita que su mente, su razonamiento se llene de la palabra de Dios. ¿Y en qué sé de que soy buena tierra para la semilla de que es la palabra de Dios? En que mi conducta cambia. Si usted lleva 30 años en la iglesia, 40, 50, 100 años en la iglesia, pero su conducta no ha cambiado, o la mía, yo no estoy siendo eficiente en la palabra que he recibido, porque no es el que mucho sabe, es el que mucho hace, es el que hace, mucho o poco hace. Y siempre vamos a estar faltos, siempre me va a faltar un peso para el centavo. ¿A qué me refiero? A que yo he mejorado como esposo, como hijo de Dios, como congregante en esta iglesia, pero tengo unas deficiencias de pronto en mi carácter, y voy a trabajar en eso. Y cuando lidio con mi carácter, resulta que tengo deficiencias de pronto en mis relaciones con las personas. Voy a lidiar con eso y se me va abriendo un camino siempre a seguir hasta que la luz sea perfecta. ¿Cuándo seamos perfectos? Pero mientras tanto, yo soy un material que está siendo sí, y tengo que dejarme moldear por el Espíritu Santo. ¿Y en qué sé de que estoy avanzando en el Evangelio? En que mi conducta está siendo modelada por la palabra de Dios a través del trato del Espíritu Santo. Llega el momento en que ni siquiera voy a aplicar la lógica. Como papá, llega el momento en que yo en mi caso, discúlpeme, yo no soy ejemplo a seguir. El ejemplo, modelo es Cristo. Y digo a los hijos, la palabra de Dios dice esto, punto. No que mire, no. ¿Por qué? Porque dice la palabra, listo. Y entonces comienzo a modelar mi conducta, pero también me lo digo a mí mismo. Por ejemplo, la Biblia dice, como manzana de oro, con incrustaciones de plata, es la palabra dicha como conviene. A veces uno como pastor quiere coger a la persona como una ametralladora y decirle ta, 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 ta. Pero no es el tiempo. No es el tiempo. Y como no es el tiempo, no es la palabra dicha como conviene. Entonces uno llega y dice, tengo que modelar mi conducta. La Biblia dice, no resistas al que es malo. Y uno quiere defenderse, lidiar con las causas, que yo no me puedo dejar. Y la Biblia dice, no resistas al que es malo. Y al decirme, no resisto al que es malo, eso modera mi conducta. En lugar de levantarme y luchar por mi causa, aprendo a perder por adelantado. Esta sí se la voy a escribir ahí. Escriba usted que es casado. Con su esposa usted tiene que aprender a perder por adelantado. ¿Estoy diciendo mentiras? ¿Sí o no? Si ella dice que, ay, es que yo quiero tal cosa y esto y lo otro, vamos a ver cómo se puede hacer. Pero si usted le dice que no, perdió. Bueno, ¿por qué? Porque Cristo se dio el rescate por ella.
Y hay cosas que no son fundamentales. Si comemos pollo, comemos carne. Si ya quiere pollo, pues comen pollo. Listo, punto. Pero yo por adelantado. Y no entro en esos dilemas. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice: entréguese por ella como Cristo soporta a la iglesia, se entregó por ella y dio su vida por ella. Punto. O sea, eso me modela a mí como esposo. Sí me modela a mí eso como esposo cuando me dice cómo es la forma de comportarse como esposo. Hagamos como Cristo con la iglesia. Eso lo modela a uno, le lima, mejor dicho, las ganas de hacer pataletas. Cristo no le ha hecho la pataleta a la iglesia nunca. Bueno, entonces, en ese modelar de la conducta Dios me está transformando. Yo quiero llevarlos, mire esta palabra, tengo un Hechos 16, 19, por favor, partimos de ahí. Hechos 16, 19. Aquí está hablando que Pablo y Silas estaban en Filipos. Estaban en Filipos, pues allá en el verso 6 dice que Pablo y Silas querían ir hacia un lugar y el Espíritu Santo no se los permitió. Les transformó la vida. Les hizo sum antilombano, que es: el Espíritu Santo me resiste para que yo no cumpla mis planes, sino que cumpla el plan de Dios. Y los lleva a Filipos. Y allí en Filipos, cumpliendo la voluntad de Dios, ¿sabe cómo lo recibieron? Que dieron una paliza. Por allá esto lo dice en el verso 23, 24, 25 hasta el 30 del capítulo 16 del libro de Hechos. Pero nos ocupa el verso 19, dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Este tema ya lo tratamos. Es que una mujer que tenía espíritu de adivinación, Pablo y Silas le reprenden ese espíritu y sale de ella, y a continuación viene este texto. Dice: y viendo ellos que no tenían ganancia, tomaron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y voy a la carga en esto. Y presentándolos a los magistrados le dijeron: miren ustedes qué les dijeron. Estos hombres los identificaron, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Eran judíos cristianos, no estaban llevando un mensaje judaico, estaban llevando un mensaje cristiano. Eran los judíos que llevaban un mensaje de que Cristo era el Salvador del mundo. ¿Listo? ¿Y qué pasaba con ese mensaje que ellos llevaban? La gente se alborotaba y ayúdenme, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué pasaba con el mensaje del Evangelio? La gente se alborotaba. Pero ¿qué era lo que traía impreso dentro, conteniendo el mensaje del Evangelio? Unas costumbres que reñían con la cultura, la costumbre, la conducta de aquellas personas estaban en Filipos, de los filipenses. Dice: enseñan costumbres enseñan costumbres que no es lícito recibir y hacer. Bueno, vamos a ver si hilamos esto. Primero, el mensaje del Evangelio genera alboroto. Primero, siempre un cristiano va a generar esto. Cuando una cristiana tiene un novio que no es cristiano y se pone de pulpo a tocar por allá y a mandar la mano y a hacer cosas indebidas, y dice: no, espérate, así no son las cosas, automáticamente le van a decir que usted que está viejita, enchapada, antigua y todo un montón de cosas.
Porque van a decir, no, fumar maracachapa es lo que está de moda. No, pero es que yo no puedo acceder a esto, no debo hacer esto, yo no tengo que exhibirme en las redes sociales, no tengo que hablar con desconocidos en las redes sociales, no tengo que estar tratando de ganarme la vida a través de las cosas que tienen que ver con la especulación. Compro algo así pequeñito y lo voy a vender así grandotote. No conviene que nosotros hagamos así. Entonces de una vez va a haber un choque de trenes. ¿Sí me hago entender? La cultura nuestra va a chocar con el mundo y la del mundo tiene que chocar con la de la iglesia primero, y aparte, y ellos traían el mensaje del evangelio, que se arrepientan y que crean en Cristo. Una vez son salvos, les enseñan, dice ahí, estoy sobre el texto, ¿cierto? Amén. Que les enseñan ¿qué? Costumbres. O sea, la iglesia tiene unas costumbres que debe enseñar. Y nuestra tarea es que esas costumbres sean ¿qué? Recibidas por los que están en la iglesia, tienen que ser recibidas. ¿Y qué más? Que no son lícitas. Recibidas, ¿para qué? Para hacer. Para hacerlas. Uy, hermana, está contento, está cortante. El evangelio en sí trae unas sanas costumbres que tenemos que enseñar y que la iglesia tiene que recibir. Una vez llegamos a Cristo, hasta nuestra forma de pensar tiene que cambiar. La Biblia dice que antes de que el pensamiento suba en el corazón del hombre, Dios ya lo conoce. La Biblia dice que meditemos en la palabra de Dios en nuestro corazón, por allá en Josué 1:8. La Biblia dice que la meditación de tu corazón, que los dichos de tu boca, la meditación de tu corazón sean agradables a Dios. Mire, hermanos, y esto es una manera práctica de ver el evangelio. Va a haber un momento en que usted va a tener que disciplinar su mente. Hay cosas que pasan en su mente que solamente Dios sabe. Esos conflictos interminables en la casa, usted los crea acá y se vuelve maldiciente acá y arma películas y usted es el superhéroe o la supervíctima, y no es la forma de pensar un cristiano. Aún la obscenidad nace aquí y no es la forma de un cristiano pensar. Ellos dicen, estas costumbres están siendo enseñadas y no las vamos a recibir. En esto se conoce que alguien es apacentado dentro de la doctrina de la iglesia, dentro del quehacer de la iglesia, que su conducta comienza a ser modelada. Dios es un Dios de orden, hermanos. Y en ese Dios de orden, nosotros podemos desarrollar el plan de Dios. Como iglesia tenemos que guardar las costumbres. No me estoy yendo a la parte supremamente legalista, porque el legalismo le ha hecho daño a la iglesia. Pero sí hay que hacer un equilibrio en mis relaciones, dentro o fuera de la iglesia, en mis relaciones, en mis comportamientos, en la casa y en la casa de Dios. Aún, como dijo David, ¿con qué me presentaré ante Dios y honraré al Dios Altísimo? Él habla del corazón, con un corazón contrito y humillado. Pero, ¿con qué se presentó usted hoy a la casa de Dios? ¿Será reverente de pronto venirse en la ropa que no corresponde? Usted le puede sonar de pronto legalista el tema de la ropa. Pero hermano, mire, es bueno y agradable guardar la sana compostura para presentarse en la casa de Dios. Aún a los hijos, si mi hijo se levanta en bocha y se va al comedor, Dios no lo quiera por el bien de él, porque no corresponde así. Ni que ande por la casa en ropa interior, no.
Y es que ni siquiera es pelucado porque digo, no, devuélvase, se perdió de circo. ¿Sí me va a entender? Usted puede decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? Si no ha entrado el orden en su corazón, no puede haber evidencia externa de ese orden. Puede ser letra muerta. Bueno, esta palabra que aquí dice costumbres, enseñan costumbres, las enseñan para que las reciban y para que las hagan. ¿Listo? Esta palabra tiene una implicación, esta sí la busqué del diccionario del maestro Chávez, que le dije, un venezolano. Mira lo que quiere decir esta palabra, ayúdame, Argentina. Costumbres. Si usted le va a buscar, este es el código, usted coloca ese código y la palabra strong y va a aparecer que son hábitos, Modales. cómo soy y cómo me comporto. Las costumbres, la palabra que leí, que traduce la Reina Valera como costumbres es mis hábitos, mis modales, cómo soy y cómo me comporto. ¿Cómo así, pastor? Usted está queriendo, tratando de decir, insinuar que Dios, para transformarme, me va a cambiar mis costumbres, y mis costumbres son todas estas cosas. Mire que esto está hablando de mí, de quién soy y cómo me comporto. Porque en última instancia, la obediencia tiene que ver con mi comportamiento y no con mi conocimiento. Con mi hacer, no con mi conocer. Porque yo soy lo que Dios ha determinado que yo sea, pero yo puedo ser hijo en desobediencia, pero puedo ser hijo que hace lo que Dios me mandó a hacer. Y esto tiene que ver con lo que yo soy. Mis costumbres es lo que yo soy. ¿Por qué? Porque ¿dónde aprende un hijo a ser perezoso? Si usted no hace nada, su hijo no va a salir siendo el más juicioso de todos. Si usted viene de un hogar desordenado donde su mamá no sabía quién mandaba en la casa, usted va a tener problemas en honrar a su esposo, a decirle sí, señor. Si usted viene, discúlpeme, o yo vengo de un hogar donde mi papá era tosco con mi mamá, yo no voy a poder comportarme dulcemente con mi esposa. Y entonces va a haber un choque. Mire, hay gente que no tiene problemas en la casa y se sientan en la sala como dos desconocidos. ¿Cómo te fue? Bien. Ahí, solos, parecen un chapinón y están juntos. ¿Por qué? Porque él pega el niño pequeñito y detrás está el papá. Cuando digo detrás, quiero decir que es una costumbre aprendida. Pero como la obra que dice que va a ser el Espíritu Santo es transformarme, yo puedo darme cuenta que la deficiencia está en mí. Mire, esposo, si usted ama a su esposa lo va a amar. Porque lo que se siembra se recoge. Es una ley infalible de la palabra de Dios. Usted edifica a sus hijos lo van a honrar. Se van a ir de la casa un día, van a ser grandotes, van a tener barba, pero le van a honrar. ¿Por qué? Porque usted sembró y va a cosechar. Es algo lógico que la Biblia establece allí. Esto lo quiere transformar Dios. Mis hábitos tienen que ser transformados. Cuando me levanto, con quién ando, con quién hablo, cómo pienso, cómo es mi rutina durante el día. Porque aún mi rutina puede honrar al Señor. Mis modales. Yo vengo de los llanos y los modales de los llaneros que nosotros hemos cruzado como con indios allá. Nuestros modales no son refinados. Pero imagínese usted que el pastor coma con las manos, usted me invite por allá a comer a cualquier lugar y por allá en mi tierra usted coge la costilla y una costillota así, como la de Pedro Picapiedra. Yo creo que usted no me vuelve a invitar, ¿cierto? Porque hay cristianos que los invitan a la fiesta y llevan una bolsa. Y entonces usted dice, no, pastor, pero no tiene nada que ver con la salvación, hermano. Mire, que usted sea una persona que cuando la gente lo vea con sano juicio. Ni para allá, ni para acá, o sea, con sano juicio.
Una persona con sano juicio es una persona confiable. Usted no le va a prestar 10,000 pesos a una persona que tiene 5,000 y se lo gasta y ya le pagan 15,000. ¿Por qué? Porque no tiene ese sano juicio, sus modales no corresponden con el orden de Dios. El Espíritu Santo quiere transformarme como yo soy, no lo que soy, porque soy un hijo de Dios, sino cómo soy como hijo de Dios. ¿Y cómo me comporto? Mira, hermanos, lo que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 es: pruébese cada uno a sí mismo. Y yo hay veces que me corrijo y delante de ustedes digo: oye, hermano, yo no debería haberme comportado así. Y no tengo problema de cuando ustedes dicen tal cosa, digo: oye, yo no debería haberme comportado así, emitir un juicio. Y decirle a mi esposa, a mis hijos, al vecino: oye, vecino, qué pena, pero yo soy culpable. No debí, no es la forma como un cristiano debe comportarse. Con mis hijos hemos pagado, llegamos acá, hemos pagado buceta para ir al centro y devolver 10,000 pesos que el Señor nos dio de más. Papá, pero quedémonos con eso, qué bendición. No es la forma. Nos devolvemos y lo hacemos como debe ser. Porque no debemos comportarnos así. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. Pero primero que todo Dios lo sabe. ¿Y lo otro sabe? ¿Quién lo sabe? Yo lo sé que no es la forma. Júzguese cada uno a sí mismo. No es la forma, no son las palabras, no es la intención, no es la manera. Y el Espíritu Santo me está resistiendo. Mire, ojo, y ustedes si son gente del altar. Una cosa es una persona recién llegada a la iglesia, otra cosa es estar aquí ministrando a su pueblo y ministrando la adoración al Señor, la palabra para el pueblo de Dios. No hay formas y maneras para las cosas y hay formas y maneras no permitidas. Porque cómo me comporto es muy importante delante de Dios, porque hay cosas que al sacerdote no le es permitido. Voy un poquito más allá, mi hermano. Esto habla de, ya lo vimos, hábitos. El evangelio de la salvación trae en sí un cambio de cultura. Wow, ¿esa es la hora? Un cambio de cultura. Cambia nuestras convicciones de lo que somos, nuestras conductas, nuestras costumbres, nuestras tomas de decisiones y nuestra voluntad. Yo ya ahora, ¿por qué tomo decisiones? Si usted es un cristiano que cuando se enoja, se va de la casa, y todos los que hemos sido casados nos hemos emigrado alguna vez de la cama matrimonial para que mi esposa sufra, me voy a dormir al sofá. Usted tiene cara de sospechoso. ¿Y por qué yo tomaba esa decisión? Y yo decía al Señor que me llame, y pasaron 3 noches y nunca me dijo: venga para acá. Ella durmiendo así. ¿Por qué yo tomé esa decisión? Es emotivo, sentimental, puras emociones. Ahora, ¿por qué voy a tomar la decisión? Usted está brava, yo digo: yo los esposos y aquí me quedo ya. Como dijo un presidente: aquí estoy y aquí me quedo. No, que el hermano en la iglesia no me gustó, si me gustó, me llamó la atención, no me llamó la atención, me dijo feo, maluco. Esta es mi iglesia, aquí estoy, aquí me quedo, punto. El día que me vaya, me voy como que debo ir a otra congregación porque siento que debo seguir creciendo, listo. Pero no esos interminables que están, discúlpeme el término, como es el purgatorio, que es un término pues griego, ahí no sé si sí, si no, ahí soy emocional. Hoy amanecí como triste y no voy. ¿Qué tiene, hermano? No sé. Ay, ¿cómo está? Más o menos un caucho. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque toma decisiones. Y el Evangelio viene a que nuestro sí sea un sí y a que nuestro no sea un no. Y el Evangelio dice, el libro de Job dice: determinarás a sí mismo una sola cosa y sobre esta estará firme. Punto. Que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no. Y que hay un camino por donde seguir. Es que lo que conviene hacer es esto. Porque si no, un cristiano que no va a prosperar. ¿Por qué? Porque no es que Dios no le haya dado finanzas.
Es que coge ese sueldito y le pagan el sábado, el domingo, el lunes y el martes, se cree millonario y se gastó la quincena en 3 días. ¿Por qué? Porque es emocional. Y el Evangelio trae un mensaje de orden, y eso tiene que ver con mis convicciones, con lo que yo soy, con mi conducta, con mis costumbres, con mi toma de decisiones y mi voluntad. Cristo dice: hacer la voluntad del Padre venido, punto. Nosotros tenemos que tener esa voluntad. Mi hermano, donde no hay voluntad no hay crecimiento para nada, ni espiritual, ni conocimiento de la palabra, ni absolutamente nada, ni siquiera en lo económico. Porque hay gente que tiene empresa y dice: no, pues yo soy el gerente, puedo abrir a las 9. Yo soy mi propio jefe. ¿Tiene voluntad para hacer las cosas? No. Cristo hubiera dicho: no, pues no voy a Jerusalén. No, para allá voy. Quítese de ahí, Pedro, porque para allá voy. Apártese de mí, Satanás, porque para allá voy. A Pablo le dijeron, Pablo se despide de los filipenses, en 2 cartas se despide y dice: esta es la última vez que me van a ver porque voy a Jerusalén, ya estoy listo para ser sacrificado. Y ya le habían revelado que era en Roma. Y lo invitaron a Asia Menor y dijo: no, a Jerusalén voy. Y lo montaron en Jerusalén, lo azotaron, lo montaron en un barco, y el barco se estaba estremeciendo y se iba a hundir, y todo el mundo pensaba que iba a perecer. Y Pablo dijo: no me voy a morir acá. ¿Por qué? Porque a mí me fue revelado de que iba a morir en Roma. ¿No ven ustedes una firme voluntad ahí? Hermano, mira, yo veo algo que le digo a mis hijos: es que no importa, discúlpenme el término, lo brutazo que sea, si usted es disciplinado, si usted tiene una voluntad firme de hacer las cosas, definitivamente la va a hacer. Pero no importa lo genio que usted crea, porque la mamá le dice a uno que uno es inteligente y uno se lo cree. No importa lo genio que usted crea que es, si usted no tiene la voluntad de hacer las cosas. Nadie es transformado si no se congrega, punto. Nadie es transformado si no lee la Biblia, punto. Nadie puede salir de los problemas del alma, porque los problemas, mire, si usted se mueve hoy, las deudas suyas ya no son problemas permanentes, son problemas del alma, de acá. Nadie vence esos problemas del alma si no tienen proceso de oración. Estoy orando, Señor, pastor, estoy orando para que Dios me ayude en esta necesidad. ¿Estás orando por eso? Una de sus rodillas, una vez me quejé con quien era mi pastor, el hermano Casimiro. Yo fui y llevé todos los males a mí y por haber. Pobrecito yo, le digo: hermano, ¿usted está orando por eso? Sí, pastor, estoy orando. Digo: bueno, muéstrame las rodillas, literalmente. Y él se levantó el pantalón y tenía las rodillas como camello. Dije: no, dejemos así, pastor. Porque usted llegaba y estaba metido en oración, las cosas está orando. Para media hora está orando, 2 horas está orando. Y cambiaba el techo de la iglesia, construía por aquí, bendecía a los hermanos, y le daban las cosas. Me decía: este hombre, ¿de dónde el Señor le respalda? Pero hermano, tenía las rodillas como camello. Si usted no tiene una vida, no tiene voluntad para una vida de oración, usted va a vivir en esas angustias del alma. Voy un poquito más allá. Mire esto, Isaías 2. Este texto ya lo tratamos, vamos a verlo desde otro enfoque. Isaías 2, 6 es el que nos ocupa. Permítame leerlo a partir del 3, 2, 3. Y vendrán muchos pueblos. Esto habla de la restauración de Israel. Y vendrán muchos pueblos, estoy en el 3. Y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Ayúdenme. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mire, la palabra de Dios está establecida por estatutos, reglamentos, normas, condiciones y mandatos.
mandatos, instrucciones a cumplir. Y aquí dice que nos la van a enseñar, porque tiene que ser enseñada. Dice, nos enseñará sus caminos y nadie puede caminar por esos caminos si no los aprende. Nosotros, discúlpeme, entre comillas, perdónenme, nosotros regañamos al hermano porque es que dice cosas que no debe decir o se comporta como cosas que, mira, hay gente en la iglesia que termina el pastor de orar. Ayer nos pasó una oración y después de que terminé de orar se echó la cruz. Estábamos ministrando por allá en un lugar, estábamos orando con unos jóvenes y terminamos de orar y se echó la cruz. Yo podía espelucarme y decir que no, que eso no, que pégate. ¿Cómo van a caminar por el camino si no se han enseñado? Otra cosa es que yo habiendo enseñado el camino, hay gente que va ciega. El camino del Señor y va ciega. Así, ¿usted cree que hay cristianos que ven el horóscopo? Y creen que el horóscopo dice el miércoles no salga porque es que va a haber una lluvia y que puede ir muy mal, el color rosado es el que te trae la suerte. Y entonces usted el miércoles se viste de rosado. Nadie sabe, pero ¿se acuerda quién pesa los corazones? ¿Quién sabe el modo de conducta? Mi hermano, y los hay. Pero el camino tiene que ser enseñado. Son dos etapas: el aprendizaje y la práctica. El aprendizaje y la práctica. ¿Dónde yo veo la evidencia? ¿En el aprendizaje o en la práctica? En la práctica. ¿Sí me hago entender? Venga para acá. Pedro dice esto: esposa, sujétense al esposo, y el esposo trate de acomodarse más frágil. Pregunta, hermana, usted que es casada, ¿él la trata como a porcelana y el vaso más frágil? ¿Como a cebolla que hay que cascarle? ¿Como un mueble de la casa? La A, la B, la C, la D. Mire, de pronto dice, no, él me maltrata, no está de acuerdo al canon de la palabra. No, pero va a la iglesia. Sí, pero no está yendo el cuerpo. Pero el libro de Esdras dice que tienen que colocar el sentido de tal manera que entiendan la escritura. ¿Me hago entender? Porque ¿dónde aprendo la epístola de Pedro? Cielo. ¿Dónde aprendo Lucas 16, Lucas 15 y 16, que nos habla del hijo pródigo? Cuando yo le digo, Señor, voy a volver porque he pecado contra el cielo y contra ti, me haga arrepentimiento. No el que me sepa la parábola completa, sino en la práctica, que yo camine por ellos. En este caminar, en el camino del Evangelio, voy a tener muchos tropiezos, pero estoy ahí, estoy cambiándome porque tengo que ser transformado en mi modo de hacer las cosas. Aquí ellos dicen, aquí en el texto que nos ocupa dicen, y caminaremos por sus sendas, porque en la iglesia, del lugar del santuario donde estaba el sacerdote estableciendo la normatividad, dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Por eso es que es necesario congregarse, porque la palabra lo establece. Usted mire que hace una semana, 2 semanas, esposa, alguien me llamó y dijo, mire, pastor, a mí cómo me ha cambiado la vida, la predicación es insoportable porque es como si usted me conociera a mí. ¿Y quién es usted, Señor? No, que yo vivo por allá, no sé, en Casanare, pero llegué por error a esa página, pero llevo 3 domingos y es como si yo estuviera ahí respirándome. Y yo llegué y le dije, pues es que esa es la palabra de Dios. Yo soy el burro y el que Cristo en toda Jerusalén. A veces creo que las hojitas de palmeras eran para mí, las hojitas de olivo, pero no, uno es el burro y en cuál va su gloria. Mire, ¿por qué? Porque es sencillo. Si no es este pastor que está aquí impartiendo la palabra, va a ser usted o el que le toque dar la palabra u otro.
Pero es que hay un orden establecido, sin dejar de congregarse como algunos tienen por mala costumbre, porque hay una costumbre que es congregarse, a menos de que haya venido Cristo. Usted esté mochito que no pueda moverse, que esté privado de su libertad, pues venga a congregarse. Lo otro es desobediencia, porque dice que es una mala costumbre y transformación es cambiar mis costumbres. ¿Listo? Dice, caminaremos por ellas porque del lugar de congregación de Sión saldrá la norma, la ley, la regla de fe, pero también de conducta. ¿Me hago entender? Saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. Miren, hermanos, la forma de congregarse, de comportarse es así. Si usted parece un pulpo ahí abrazando a las hermanitas, déjeme decirle que la hermana es casada, deje eso, corríjase. ¿Sí me hago entender? Si su hijo no puede comportarse en la iglesia, hay que hacer un proceso. Primero comienza diciendo que mi hijo hay una forma, hay una manera, después lo va llevando, lo va cohibiendo, lo va condicionando, y a último, pues por él Dios dice que consiga una varita, pero hay que establecer la norma. No es a mi manera, sino ir llevando. Esa niña, con el tiempo, si permanece 10 años aquí, siendo congregada, un día de estos los hermanos no quieren venir, ¿sabe quién los va a obligar a venir? Pasó a ustedes, que tienen niños pequeños en esa edad. Vamos a culto, desde las 7, 8 de la mañana se levantan temprano, vamos para culto, ay, hoy no quiero ir, vamos. ¿Por qué? Porque la palabra ya está establecida. Mire, hermanos, usted puede ver que sus hijos se espelucan, que arman pataleta, le arman sindicato al mundo, y usted cree que es causa perdida. Ya salió la palabra, usted los trajo, ya la recibieron cuando eran pequeños, en cualquier momento que hayan venido a la iglesia, en cualquier momento el mundo los estremece y se acuerdan del Señor, de su palabra y de su ley. Bien, voy un poquito más allá. Dice, y juzgará entre las naciones. Aquí está hablando de un proceso de disciplina. Reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas. Voy más allá, voy al 6. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo. Esto es un proceso de disciplina. La casa de Jacob. Ayúdenme. Porque está llena de costumbres traídas de Oriente y de agoreros como los filisteos y faltan conocidos de los extranjeros. Mi hermano, ¿sabe por qué vino ese proceso de disciplina? Porque tenían los estatutos y la ley de Dios para andar por ellas. Y en lugar de comportarse como es digno del llamamiento con el cual fuimos llamados, comenzaron a traer cosas de pueblos del oriente que eran súper, hiper, mega idólatras, que aún a sus hijos los sacrificaban a los ídolos. Mis hermanos, este mundo va en decadencia, la política de este mundo no tiene Mesías que lo salve. No hay hombre que traiga esperanza a este mundo, no es en la política de este mundo. La iglesia con la política no se debe mezclar. Usted tiene que votar sí. Lo que no se debe mezclar es la iglesia con la política. Los ministros no pueden dejar el altar por hacer política, por ser el superalcalde. No. ¿Yo puedo hacer pastor que soy una oveja? Sí. Pero no, los ministros no pueden ni deben hacer proselitismo, ni vender, ni hacer vendimias en la iglesia. Yo no puedo decirle, venga que vamos a vender la rifa y que... No, pero es que para comprar el techo, no. Dios provee para su obra. Dios tiene que, cuando digo Dios tiene que, discúlpeme si soy grosero, Dios va a bendecir a su pueblo en la medida en que la fidelidad de la iglesia sea establecida. Pero si se daña la teja, Dios va a proveer para la teja. Y mientras Dios provee, vamos a estar orando por eso. Pero no podemos volver a vendimia, podemos volver a la política aquí, en este lugar que es de adorar a Dios, no habrá político. ¿Por qué? Porque no es la costumbre, para eso no fue hecha esta casa, para eso no es el culto al Señor, ese no es el culto. Aquí nos reunimos los domingos y hacer culto al Señor, punto.
Que la hermana vende por allá estos polvitos de no sé qué, que vende lociones, que tiene una promoción, que el hermano vende chichos, entonces que quiere tanto los hermanos que le va a dar docena de 23. Sí, hermano, pero de ahí hacia allá. Esa es la costumbre. Aquí es para adorar a Dios. No, pero es que fulano lo hace y es mal, los hermanos están ganando. No. ¿Por qué? Porque es la costumbre de allá, de otro lugar. Pastor, ¿usted quiere decir que yo no trabaje, que no venda, que no haga? Sí. ¿Y cuál es nuestra función como pastores? Orar y clamar que usted sea prosperado. Que si usted tiene 1000 clientes, tenga 3000 clientes. Sí me hago entender que sus vacas, como dice la Biblia, su ganado va a parir gemelos. Esa es nuestra función, orar, para que usted sea prosperado. Lo que no podemos es mezclar lo santo con lo profano. ¿Me llevan la idea? Porque imagínense usted trabajando allá todo el tiempo en casa y si usted venga acá y sigan con lo mismo, aquí viene a adorar a Dios y a recibir la palabra, así de sencillo. Bueno, voy un poquito más allá. Dice que trajeron unas costumbres que no eran de la casa de Dios, que no eran del pueblo de Dios, y las metieron ahí. Y por eso viene el proceso de disciplina. Mis hermanos, si yo no me sé comportar, el proceso de disciplina va a venir. Hay gente que dice, tengo problemas con fulano porque le dije esto. Usted no necesita que oren para que Dios le ayude, usted necesita que oren para que Dios le permita arrepentirse y decirle a fulano, yo me puse de bocón y dije lo que no tenía que decir, inventé lo que no tenía que decir. Muchos de nosotros hemos pasado por eso. A veces el mundo se nos vuelve trizas y yo quiero esconderme, meter la cabeza como un avestruz. Hasta el punto que voy y digo, ¿sabe qué, hermano? El chisme lo inventé yo. Lo dije y no lo debería haber dicho. Cuando yo paso por esa vergüenza, me pasa lo de Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Yo como pastor me ha tocado ir a decirle a la gente, ¿sabe qué, hermano? Yo dije eso, sí lo dije. No sé por qué, lo dije, no lo merece. Pero todo este problema en el que estoy, yo soy el culpable y tengo que corregirme. Porque no puedo traer unas costumbres de afuera y meterlas en la iglesia. Tengo que ser corregido en mi forma de conducta. Voy un poquito más allá. Miren, 1 Samuel 8:5, voy a tratarlo someramente, no voy a profundizar en eso. El pueblo le dice a Samuel, nómbranos un rey. La motivación era buena. ¿Por qué? Porque Samuel estaba viejo y los hijos de Samuel se estaban comportando mal en el templo y como jueces del pueblo. Y ellos le dicen, nómbranos un rey, constitúyenos a un rey que nos juzgue. Mire, ayúdenme acá. Como todas las naciones. ¿What? La gente dice, es que yo quiero. No, usted no quiere nada. Usted es someterse a la palabra de Dios. Y es el orden, es el orden. Miren, todas las casas pueden ser, o el papá puede ser hiper mega play. Aún en medio del divorcio, esto puede que jala para allí, que busca novia allí, no, espérate, hay un orden. Aún en medio de los fracasos del divorcio, hay un orden. Yo no dejo de ser papá porque me divorcie, tengo que seguir siendo una persona que puedan imitar. Su hija va a buscar la figura suya en el esposo. En el esposo va a buscar, si usted es desordenado, su hija va a vivir en el desorden. Si quiere conseguir una persona ordenada, va a decir que es rígido, que es psicorrígido. Porque queremos de todas las naciones, mi hermano, en este tiempo de las redes sociales, la gente está comiendo y se toma la foto. ¡No coma todavía! Primero la foto. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Como todas las naciones. Hay gente que les presenta a mi reina y una vez me tomo el video y digo, bueno, se le acabó el reinado. ¿Por qué? Porque vivimos de apariencia como todas las naciones. Como todas las naciones. La gente cree que ser próspero es tener tarjeta de crédito. Y ya han metido a la gente y dice, uy, ¿usted tiene tarjeta de crédito?
Y le metieron a la gente en la mente de que eso es tener plata. La tarjeta de crédito es sacar prestado. ¿En qué momento nos cambiaron los papeles? ¿Sí me hago entender? Sacar prestado no es normal. Si usted puede ir al banco y pagar su casa con crédito, sí, lo puede hacer. Pero no es normal que nos hayan cambiado la historia. No es normal que nos hayan cambiado la historia de que usted está aguantando hambre, pero tiene que tener gasolina para el carro, para chicanear. Estoy bendecido porque ando en buen carro, pero estoy viviendo en arriendo. O sea, nos cambiaron la historia como todas las naciones. Y el pueblo dijo, yo quiero ser como todas las naciones. No. Todas las naciones pueden ser hombre con hombre, mujer con mujer, en sentido contrario, nada. No admitimos, por ejemplo, nosotros no podemos admitir cosas que el gobierno nos ha metido, que el aborto puede ser legalizado. No lo podemos admitir. No podemos admitir lo que está pasando en Chile, Costa Rica, que a los niños les están dando un libro que le dicen que es una pareja homoparental. Y no lo podemos admitir. ¿Por qué? Porque eso es para otras naciones, eso no es para nosotros. Llegará el tiempo que la iglesia va a tener que levantar colegios cristianos para levantar una generación temerosa de Dios. Es un llamado que la iglesia ha evadido. Colegios cristianos en todas las ciudades para decir que los principios de la palabra de Dios es esta. Bueno, en Ezequiel 11, dice así: y la ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella por carne en los límites de Israel. Y sabéis que yo soy Jehová, porque no han andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según, ayúdenme, las costumbres de las otras naciones. Lo mismo, la Biblia le dice a Jeremías que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. Mira, hermanos, con esto termino, ya no puedo avanzar más. Efesios 4:20. Efesios 4:20 dice así: mas ustedes no han aprendido así de Cristo. ¿Cuál es el modelo? Cristo. ¿Pero qué no han aprendido? Voy al 17. Pues les digo y requiero en el Señor. Mire esto. Se les dice el camino y se les dice, caminen por él. Esta es la forma, caminen por él. ¿Qué dice el pastor? Esa no es la forma, hermanito, la forma es esta. Le enseño cuál es y le digo que camine. Ya si caminamos o no caminamos, ya el Señor lo juzga. Mire lo que dice aquí. Esto pues digo y les requiero en el Señor. Pablo como instructor de la iglesia de Efesios, que dice, esto es lo que hay que hacer y yo les digo que lo hagan. Bueno, que ya no anden como los otros gentiles, como anda todo el mundo. Cuando mis hijos me dijeron, estaban pequeños, que todo el mundo lo hace, hasta ahí se les acabó la paz. Cuando les dije, es que usted no es todo el mundo. Dice, como los otros gentiles que andan la vanidad de su mente. ¿A dónde? Aquí, mira, aquí esos deseos insaciables, esos sentimientos, esas emociones, aquí. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si usted se va a casar y va a gastar 20 millones en la casa, en la fiesta, para irse a vivir en arriendo, usted está viviendo en la vanidad de la mente. Porque el matrimonio no es el final, es el inicio. No anden como vosotros gentiles en la vanidad de la mente, que andaban en la vanidad de la mente teniendo entenebrecidos, esto ya lo hemos estudiado, ajenos de la vida de Dios. Ojo, esta vida de Dios viene después de la salvación. Si somos salvos y nos morimos, no tenemos que ser transformados, pero siendo salvos y permaneciendo vivos, necesitamos vivir a la manera de Dios. Dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Los ignorantes son ellos. A nosotros ya nos fue encomendada una nueva manera de vivir.
nuevas criaturas, nuevas formas y maneras de conducta, que por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad. Es normal, para ellos es normal, pero un cristiano siempre va a ser sensible a la disciplina, al llamado de Dios. Se entregaron a la gachilla para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así, ayúdenme, de Cristo, a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre que está ¿qué? Amarrado, viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévese en el espíritu. ¿De dónde? De su mente. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Ya no podemos seguir más. Incline su voz. Padre, en el nombre de Cristo, venimos ante ti en este momento, en este santuario, a decirte que nos ayudes a lidiar con nuestra conducta. En este mismo texto de Efesios dice que nos despojemos del viejo hombre, que dejemos toda ira, toda maledicencia, todo pleito, toda contienda, que nos quitemos esto, que es la costumbre de los que no conocen a Dios. Padre, sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, como dice Romanos 8:26. Y sabemos, Señor, que estás tratando con nosotros, con nuestro corazón, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser y hacer las cosas. Permítenos por tu gracia que seamos como barro en tus manos. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me le bendiga. Después seguimos con el tema, no podemos terminarlo. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz, en el nombre de Cristo. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice que no es por tristeza ni por necesidad, sino que cada uno de como haya propuesto en su corazón, lo puede hacer allá en ese baulito. La ofrenda tiene que ser no ocasional, sino propuesto, según haya prosperado. Usted no puede dar más que el que haya prosperado. La Biblia dice, según haya prosperado, aparte para la casa de Dios. Dios te bendiga.